¿Qué tal? Muy buenas noches. Actuaron de forma correcta. Eso es lo que han dicho hoy ante el juez los dos altos cargos del Sergas investigados por los tratamientos de la hepatitis C. La subdirectora general de farmacia, Carolina González Criado, y el exdirector de asistencia sanitaria, Félix Rubial, han mantenido ante el juez que su actuación fue la adecuada. Ambos han declarado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La defensa de las víctimas no ha querido sacar todavía demasiadas conclusiones, pero ha dicho que los investigadores incurrieron en alguna contradicción. La Junta, mientras tanto, cierra filas. Se ha acreditado el total, correcto y pleno y diligente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C. Pero hay algunas contradicciones y algunas lagunas que habrá que valorar. Tendremos que constatar todos los datos que nos han proporcionado en sus declaraciones y seguir investigando. Si en su día hay que formular escrito de acusación, se formulará. O importante no ámbito da Administración de Xustiza son as decisións dos xuíces. Que desalojen al público que está haciendo esos comentarios, porque, como saben, no está permitido. Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, Son no se le algunos de está los sonidos de escuchando la a última estos sesión 32. parlamentaria de esta legislatura. Sí, Una sesión 103. bronca en la que se llevó a votación la propuesta de abrir una comisión de investigación sobre la tragedia de Angrois. El PSOE, que con sus votos permitió la semana pasada que la proposición llegase al Congreso, hoy ha votado en contra. Su negativa, sumada a la del Partido Popular, ha cerrado la puerta una vez más a que se depuren responsabilidades políticas sobre este accidente. Las víctimas que seguían el debate desde la tribuna de invitados les han llamado sinvergüenzas e hipócritas, palabras por las que les han expulsado de la Cámara. Y suenan ya tambores de precampaña. Las piezas de los partidos deberían ya encajar, pero más bien se están desordenando. Hoy han comenzado las sorpresas en las listas electorales. Aunque Pedro Sánchez no quería cambios, hoy Carme Chacón le ha dicho adiós y poco después ha hecho lo mismo Irene Lozano. Es decir, se van un puntal de los socialistas y la que fue uno de los fichajes más polémicos. Pocos cambios se esperan, sin embargo, en las filas populares, salvo el obligado de Gómez de la Serna, apartado del partido. En Podemos, las cosas parecen menos claras. Sigue pendiente la materialización de una candidatura conjunta con Izquierda Unida. Este jueves nos deja una jornada muy complicada en las carreteras gallegas. Un accidente en el corredor de Omorrazo ha dejado una víctima mortal. El conductor de una furgoneta fallecía al chocar contra un tráiler. La imagen del horror sobre el asfalto se repetía después en otro accidente en la Nacional 540 en las afueras de Lugo. Un impacto entre dos vehículos dejaba 2 heridos. Y todo esto en el día en el que la DGT pone en marcha un nuevo sistema de señalización para evitar siniestros en las vías convencionales. Son señales luminosas. Se han instalado en varios puntos del país como prueba piloto. En Galicia, el lugar elegido ha sido Curtis, en un tramo de altísima siniestrabilidad. Es la doble cara de la actuación urbanística, efectos perniciosos para los que van al volante y positivos para los que caminan. Lo habrán notado unos y otros si estos días se acercan hasta una de las zonas más emblemáticas de A Coruña, a la Marina, en pleno centro de la ciudad. El cambio de la imagen al que ha sido sometida, enterrando el tráfico para convertir la superficie en semipeatonal, está generando un verdadero caos, poniendo a prueba la paciencia de los conductores, que deben hacer un gran rodeo para llegar al mismo sitio. V Televisión lo prueba hoy en sus carnes. De nuevo un estado confesional como es el nuestro, política y religión vuelven a mezclarse, sembrando la polémica. A partir de ahora en Lalín no veremos ni símbolos religiosos en edificios públicos ni sacerdotes en inauguraciones. Se acabaron los privilegios institucionales concedidos a la Iglesia Católica. Así lo ha decidido el Pleno del Concello con el voto en contra del Partido Popular. Curiosamente, la decisión se produce en un municipio con una de las romerías más multitudinarias de Galicia, la de A Virxe do Corpiño. Se promocionarán las ceremonias civiles y la enseñanza laica. El debate está servido en el ayuntamiento y también en la calle. Simplemente fala de a confesionalidade esta que está recollida pola Constitución española e, polo tanto, non hai ningún tipo de polémica. Este alcalde seguirá indo ás procesións. Ten todo o dereito do mundo a ir, sí, pero entón non aprobes esta moción.
La iglesia es una cosa y la política y la sociedad es otra. No me gusta que uno vaya por un lado y otro por otro. Pero uno tiene que estar en la iglesia. En Oporriño cunde la preocupación por las torres de alta tensión que salpican el paisaje. En la parroquia de Torneiros viven rodeados desde hace tiempo por unos gigantes eléctricos. Sus efectos sobre la salud son todavía un misterio. Los planes para arreglar esta situación están guardados en un cajón, pero ya han empezado a surgir iniciativas para desterrarlos. 4 torres de alta tensión conviven con vecinos, escolares y trabajadores en un barrio de Oporriño. Una convivencia cuanto menos arriesgada, teniendo en cuenta que sus carteles advierten de peligro de muerte. Eso ahí bueno no es. A la larga eso daña a uno. Influyendo aquí tanta población, tantos alumnos, y pues creo que a quien le competa que haga un esfuerzo y que eso por fin ya se solucione. Hoy en día sería bastante improbable conseguir una autorización administrativa para hacer una instalación en esas condiciones. El abogado de la Xunta considera que se ha aclarado ante el juez el correcto funcionamiento de la subcomisión que autorizaba los tratamientos a los enfermos de hepatitis C. Tras la declaración en el juzgado de los 2 altos cargos a los que se les imputa un delito de prevaricación por retrasar esos fármacos presuntamente para ahorrar, se determinará si la causa se archiva o si se abre juicio oral. Llegaban una hora antes de la citación con gesto serio y portando documentos. Por sus cargos en el Sergas, Félix Rubial y Carolina González Criado están acostumbrados a los medios, pero no en estas circunstancias. Tras 4 horas de declaración ante el juez, el exdirector xeral de Asistencia Sanitaria y la subdirectora xeral de Farmacia salían con gesto más relajado. Entendemos que hoy se ha acreditado el total, correcto y pleno y diligente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C de los profesionales sanitarios que declaraban. Satisfacción en la defensa, pero no por parte del abogado de la acusación popular en nombre de la plataforma de pacientes con hepatitis C. Sí, están muy bien agarrados, pero hay algunas contradicciones y algunas lagunas que habrá que valorar hasta donde chegan e que trascendencia poden ter. Que ningún sector político da sanidade pública no futuro, sexa danos igual da cor ou do partido que sexa, teña a tentación de volver a facer as cousas do mesmo xeito. Hay una gran expectación mediática ante la declaración ante el juez de los investigados, pero especialmente de las conclusiones que saque la fiscal, que es quien ha presentado la denuncia y que además de prevaricación considera que hay indicios de homicidio imprudente. Tendremos que constatar todos los datos que nos han proporcionado en sus declaraciones y seguir investigando. Si en su día hay que formular escrito de acusación, se formulará. En un gesto poco usual durante un proceso ha salido a defender públicamente su trabajo y a mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas. Con todo el respeto a los servicios públicos de salud, por parte de la Fiscalía General y por parte de la Fiscalía de Santiago de Compostela, lo único que trata la Fiscalía es de constatar la legalidad de los procedimientos. El presidente confía en que el proceso demuestre que su equipo actuó correctamente. Relacionar as políticas económicas co tratamento de hepatitis C é unha inmoralidade. O importante no ámbito da Administración de Xustiza son as decisións dos xuíces. Ni defensa ni acusación han querido desvelar su estrategia judicial ante un caso que queda ahora en manos del juez Andrés Lagó. PP y PSOE han vuelto a tumbar hoy la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente de Angrois. Fue el apoyo de los socialistas el que permitió que la proposición se votara en la Cámara, pero finalmente decidieron bloquearla. Las víctimas estaban hoy indignadas. Ha sido el último pleno de la legislatura más corta de la democracia, una cita envuelta en el fracaso de las negociaciones para formar gobierno. Quizá por eso el PSOE, descargado de la necesidad de tender la mano a su izquierda, se desmarcó de la propuesta que ellos mismos apoyaron llevar al Parlamento la semana pasada. Hoy, el día decisivo, los socialistas regresaban a la que siempre ha sido su posición, alinearse con el PP para bloquear una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Sí, 132, no, 199, abstenciones 1, por lo tanto, queda rechazada la solicitud. La esperanza de encontrar a los responsables políticos de la tragedia se truncaba de nuevo y estallaba la indignación en el palco de invitados. Que desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido.
Con la palabra vergüenza resonando en el hemiciclo, las víctimas eran desalojadas de la Cámara, aunque de alguna manera su voz ya se había escuchado desde el estrado. En la presentación de la proposición, la portavoz de En Marea leyó una carta de las víctimas dirigida a todos los diputados, a unos más que a otros. Queremos aclarar al portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, que a las víctimas no nos manipula ni utiliza a nadie. Pida perdón por estas desafortunadas palabras que han creado, aún si cabe, más dolor en las víctimas. Ustedes vienen aquí solamente a utilizar y a buscar réditos políticos en base a la desgracia de muchas personas. Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, de verdad, ni de accidentes ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean en muchas ocasiones. Señor Iglesias, no tiene la palabra. En medio de la bronca hubo espacio para un argumento, el porqué del portazo del PSOE a esta comisión. Según los socialistas, porque la causa judicial sigue abierta. Abierta sigue, pero la justicia ya no apuntará hacia arriba. El maquinista será el único juzgado. Es una de las vías más peligrosas de nuestra comunidad y hoy otro accidente ha vuelto a demostrarlo. Una persona ha muerto en el corredor de Morrazo tras chocar la furgoneta que conducía contra un tráiler. La víctima, de 37 años, tuvo que ser excarcelada por los bomberos, que recibieron el aviso cuando ya había fallecido. Su vehículo impactó de frente contra un camión de grandes dimensiones a la altura de la parroquia de Meira. El fallecido, vecino de Cangas, volvía de trabajar desde Vigo. Eran solo las 8:20 de la mañana. El camionero resultó ileso en el siniestro. Espectacular accidente el que tenía lugar también esta mañana a las afueras de Lugo. Una colisión entre un turismo y una furgoneta dejaba 2 heridos en la carretera de Santiago al pasar la Ponte Nova del Miño. El accidente tenía lugar en torno a las 7:15. Una ocupante de un vehículo quedó atrapada en el interior y tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Precisamente evitar accidentes de este tipo en las vías secundarias es uno de los grandes objetivos de la DGT. Para ello, se acaba de instalar en Galicia una señal luminosa pionera. Alertará al conductor de la presencia de un vehículo, de otro vehículo, en la carretera. Se encuentra en el concello de Curtis, en un punto negro donde se han registrado 10 accidentes en solo 2 años, con un saldo de 2 fallecidos. Evitar choques como este es lo que pretende esta señal inteligente, que se instalará en 40 cruces de España. Unos sensores detectan cuando hay un vehículo intentando entrar a la intersección y un panel luminoso se enciende en la vía principal para avisar a quien circule por ella. Una señalización ya no solo que nos indique que hay una intersección peligro, sino que, ojo, en esa intersección en este momento hay un vehículo. En este tipo de carreteras, las secundarias, muere el 80% de las víctimas de accidentes de tráfico. Por eso la DGT quiere tomar medidas. Se señalizarán zonas por las que cruzan peatones con unas señales luminosas que puede encender el propio peatón, y se prohibirá el adelantamiento en más tramos, como en este. Está en Zaragoza, en la Nacional 232. Ahora está limitada a 80 y con raya continua durante 22 kilómetros para no poder adelantar. Siempre había accidentes, muy mala, y ahora hay accidentes pero bastantes menos. Porque si vas a 80 y no adelantas, que no se puede adelantar. Además, las líneas sonoras que ahora separan el arcén y que suenan si las pisamos, se pondrán también en el centro para evitar choques frontales. Se van a destinar 7,2 millones de euros a la ejecución de 7 medidas orientadas a la accidentalidad. Este año han muerto en carreteras secundarias 349 personas. La coruñesa zona de la Marina es desde hace unos días semipeatonal, pero muchos conductores todavía no se han enterado. En el punto conflictivo, una rotonda vigilada permanentemente por policías, se desvía el tráfico hacia vías alternativas. Hemos querido hacer el recorrido para descubrir el porqué de tanto caos. Vean. No hace falta ser de A Coruña para entender por qué se ha revolucionado el tráfico en el centro de la ciudad. Aquí donde ahora vamos a pie, antes dominaban los coches y lo hicieron durante muchos años. Esta zona, en el corazón de la ciudad herculina, ha pasado a ser semipeatonal desde hace unos días. Ahora solo pueden circular por aquí autobuses y taxis. Así que a la mayoría de los conductores les toca reescribir su ruta diaria. ¿De dónde sois? De Navarra. ¿Y vosotros no habéis visto que había ningún cartel, ¿no?, que impedía la entrada por esta calle?
no. Vine hace un par de días y vi que tenía la rotondilla y que no se podía meter. No me parece muy práctico y que además sea tan libre que puede cualquiera despistarse. Que me marcaba el navegador por allí. Bueno, le vamos a dejar pasar. Va hasta el final de todo, verá la playa. Tourné. Nos ponemos al volante para descubrir el porqué de tanta confusión. A apenas unos metros de llegar a la zona de desvío no hemos encontrado ningún panel informativo. Finalmente llegamos a la rotonda, a la que nos van a decir que no. Seguramente no lo habéis visto, pero sí que está. Hay un panel que tiene esa información. ¿Qué ocurre? Que es un panel que normalmente la mayoría de conductores no lo tienen como una referencia de señalización. Además está situado en el lado izquierdo, que no parece que sea práctico, ¿no? Bueno, son ahora las 5 menos 9 minutos de la tarde. Pues vamos a intentar buscar una vía alternativa. Pues no, por aquí tampoco es, porque no podemos acceder. Para poder llegar al túnel subterráneo y atravesar por abajo, ¿hasta dónde tengo que ir? Me metí por la primera y luego a la derecha y ya no podía. No da. Esto hay que ponerlo de otra manera. Hay que dar mucha vuelta. Tercer intento. Son las 5:11. En un recorrido que podíamos haber hecho en aproximadamente 2 minutos, pues mirad el tiempo que nos ha llevado, casi 20. Un quebradero de cabeza sobre las 4 ruedas, pero un remanso de paz para quienes lo disfrutan a pie. Y así terminaba una exhibición fallida. Un policía local de A Coruña participaba este fin de semana en Palencia en una muestra de acrobacias en motocicleta. La gente terminó, como ven, por los suelos. Ahora se recupera de una fractura en la clavícula izquierda. No veremos símbolos religiosos en los edificios públicos de Lalín, ni sacerdotes en las inauguraciones. Se acaban los privilegios institucionales a la Iglesia Católica. Lalín es aconfesional. La medida aprobada por el gobierno local se produce en un concello en el que se celebra una de las romerías más multitudinarias, la de O Corpiño. La feira do cocido e la romería de O Corpiño, dos señas de identidad de un concello en el que algo está cambiando. Lalín es ahora confesional, eso sí, en las instituciones. Simplemente que se recolla o que dio o texto constitucional. Efectos prácticos do día a día, absolutamente ningún. Non hai necesidade de montar un escarnio como se fixo. Aunque el PP votó no, el gobierno local aprobó la moción, así que nada de símbolos religiosos en edificios públicos y actos oficiales, ni presencia institucional en procesiones, si se promocionarán las ceremonias civiles y la enseñanza laica. Insisto que non me sinto cómodo con esta moción, porque son, aparte da miña condición de alcalde, son cristiano e católico, e practicante. O primeiro que se lle pide a un político é que sea coherente. Este alcalde seguirá indo ás procesións. Ten todo o dereito do mundo a ir, sí, pero entón non aprobes esta moción. Téntase xerar unha polémica artificial. Artificial o no, la polémica política está servida, pero ¿y fuera del consistorio? Hemos querido conocer la valoración del párroco de Lalín, que sin embargo de momento ha declinado hacer declaraciones, así que buscamos a la gente para saber qué opinan ellos. No me gustan que uno vaya por un lado y otro por otro. Claro. Que respetemos todos a todos y nada más. Ellos que nos respeten a nosotros y nosotros a ellos. Respetar la religión, sí, respetarla, pero no promocionarla. En eso no quiero opinar. Ay, lo veo muy bien, porque aquí está metida mucho la Iglesia en actos que no tenían nada que ver, es decir, inauguraciones. Ay, para que te quiero, uno tiene que estar en la Iglesia. La Iglesia Católica la respeto muchísimo y no tiene que ver una fiesta con eso. El que quiere venir al cocido, come un buen cocido y si va bien contento, pues va a rezar un Padre Nuestro. Ese es el objetivo, respeto a las creencias, pero cada uno en su sitio. Colegios, viviendas, empresas y comercios. Nada fuera de lo normal para una parroquia residencial como es la de Torneiros en O Porriño, si no fuera porque su paisaje, que combina zona rural y urbana, está sitiado por varias torres de alta tensión. Llevan años allí. Sus residentes tienen miedo a los efectos que estos cables eléctricos puedan tener sobre la salud. Pero ¿es esto cierto? En Torneiros conviven desde hace años con 4 torres de alta tensión. No es agradable encontrarse todos los días con esas torres ahí y sobre todo, más que nada, la zona de infantil de nuestro centro que está justamente debajo de los cables. Esta red atraviesa colegios, empresas, viviendas e incluso la iglesia, una cruz que aquí llevan soportando más de 2 décadas. En su día los propietarios compraron con la promesa de su soterramiento. Estaban para quitarlo ya
y ahí van a meterlo subterráneo. Pasaron los años y seguimos igual. Que está instalada allí desde antes de que se hicieran los edificios. Entonces, quizás habría que preguntarse a quién se le ocurre hacer los edificios sin antes o desplazar la línea o hacer un tipo de cambio. En la actualidad, su instalación urbana sería impensable. Bastante improbable conseguir una autorización administrativa para hacer una instalación en esas condiciones. Tendrían que hacerse subterráneas, con toda seguridad. Sí que hay algún estudio que puede establecer alguna pequeña relación entre el riesgo de alguna enfermedad concreta, pues, hombre, lo más pertinente es tomar precauciones. Son tan cercanas que los residentes podrían colgar la ropa mojada en sus cables si no fueran tan altas, una proximidad a la que temen a pesar de sus bajos niveles de radiación magnética. Es como un zumbido, eso es constante, cuando llueve, cuando hace viento. Se notan los chispazos en los cables, que es una maravilla. Los niños pequeños son más susceptibles de que estas radiaciones pues, les perjudique, incluso dicen a nivel pues, estrés, nerviosismo. Se legisló que la exposición del público en general debía limitarse a valores de 100 microteslas. Si te pones justo debajo, puedes alcanzar valores como máximo de 10 microteslas. Yo no puedo decir si eso hay riesgo o no, lo importante es que esté en la tolerancia. Eso ahí bueno no es. La propia Belén enfermó de leucemia hace 10 años. Su oncólogo incrementó sus sospechas sobre los efectos de las torres. Él me dijo que hay una posibilidad. Ella no es la única en el edificio. En el piso abajo hay 2 personas. ¿Enfermas de cáncer? De cáncer, sí. Hay muchos estudios que intentan comprobar si hay algún tipo de riesgo y no hay una conclusión clara. La modificación eléctrica en esta parroquia lleva años bajo llave. Ahora el BNG de Oporriño la pretende desenterrar a través de una moción plenaria. Para alta tensión, la que se respira en el puerto de Aguiño, en Ribeira. Los Pósitos están en plena guerra abierta. Si paramos ahora, cajamos. Hoy los primeros, los mariscadores de Aguiño, han impedido faenar a los segundos, a los de Ribeira. No están dispuestos a que estos trabajen en una franja de terreno que consideran suya. La Consellería do Mar ha declarado la zona de libre marisqueo. 7 planeadoras se habían acercado desde Ribeira para recoger navajas y no fueron precisamente recibidas de muy buenos modos. Medio centenar de embarcaciones les esperaban para quitarles el espacio donde debían fondear. Hubo nervios, aunque no altercados. En el muelle se presentaron 2 vehículos de la Guardia Civil y un barco de la Xunta. Precisamente nuestros compañeros de Vía V profundizan esta noche en el sector primario gallego, en uno además de los que nos identifica y después de episodios de maltratos de vacas en Chantada, en Boiro y en Friol. ¿Cómo es exactamente la situación de nuestro sector lácteo? ¿Qué significa para nosotros? Esta noche en Vía V. Dos bajas en un mismo día. A primera hora de esta mañana conocíamos la decisión de Carme Chacón. No irá en las listas del PSC el próximo 26 de junio. Por motivos políticos, ha dicho, no importantes, aunque no ha querido precisar cuáles. La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE fue cabeza de lista por Cataluña en los pasados comicios. Ya suena un nuevo nombre para sustituirla, el de Meritxell Batet. Y horas después anunciaba su renuncia vía Twitter Irene Lozano, ex de UPyD. Tampoco se presentará con el PSOE. Asegura que a partir de ahora dedicará sus esfuerzos a proyectos profesionales que le exigirán dedicación completa durante un tiempo. Su inclusión en las filas socialistas fue muy polémica. Muchas voces del partido se alzaron incluso contra el fichaje de Pedro Sánchez. Sorpresas en esas listas, en las del PSOE, y dudas en alguna otra. El engranaje de la campaña empieza a moverse, pero todavía quedan detalles por definir. Uno de ellos tiene que ver con Podemos. ¿En qué quedarán las negociaciones con Izquierda Unida? Pedro Sánchez no quería cambios en la alineación. Mi voluntad es que se repitan las listas electorales en los puestos y, por supuesto, con los mismos nombres. Pero se le ha ido Carme Chacón y, por sorpresa, una de sus apuestas en Madrid, Irene Lozano. El que no prevé cambios es el PP, salvo el obligado, el de Gómez de la Serna, apartado del partido por la polémica del presunto cobro de comisiones. Todos los demás. Usted repetirá en las listas, ¿no? Sí.
Sin duda. Sin duda, vamos, sin duda. Estamos en ello ahora. Menos claras pueden estar las cosas en Podemos. Iglesias ya ha confirmado que Errejón seguirá siendo su número 3 en Madrid, aunque las listas pueden cambiar sustancialmente si se materializa una candidatura conjunta con Izquierda Unida. Tampoco tiene asegurado el puesto la magistrada Victoria Roussel. Su futuro depende de cómo avance la investigación que tiene abierta en los tribunales. Tendrá que declarar y si después de declarar ante el juez entiende que hay algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el código ético con toda su rigurosidad. Las posiciones las mismas, las caras en general también. Por eso todos se suman a una campaña más austera. Yo creo que hay mucho gasto, por ejemplo, de cartelería, de publicidad estática exterior. Los españoles ya nos conocen a todos y conocen las caras de todos. El PP apuesta por eliminar vallas publicitarias y cartelería en las farolas, pero no quiere renunciar a la propaganda por correo. Y el PSOE pide una reducción del 30% para todos en gastos de campaña. Todos comparten la idea del ahorro, queda ver si se ponen de acuerdo en el cuánto y en el cómo. El presidente del Gobierno en funciones asegura que la creación de empleo en el último año permite afirmar que la economía española va en la buena dirección. Escuchando a Rajoy podría parecer que las cifras del paro han bajado, pero no, justo lo contrario. El desempleo crece en el primer trimestre del año, en el caso de nuestra comunidad un 2,5%, o lo que es lo mismo, 5.100 personas. El total de desempleados en Galicia, 227.900 al cierre del mes de marzo. Las ciudades con mayor tasa de ocupación son Santiago y Lugo, la que menos Ferrol. En cuanto a España, el paro ha subido en 11.900 personas. Durante los últimos 3 meses se han destruido casi 65.000 puestos de trabajo. El número de familias con todos sus miembros en paro sube un 3,5%. Son 54.300 más. El paro sube y la población cae. Galicia continúa perdiendo habitantes. El avance del nuevo padrón intensifica una tendencia al alza. Nuestro peso en el conjunto del Estado representa ya menos del 6%. Somos 14.598 menos que en 2014. Eso significa una reducción del 0,5% en el último año. Nos superan en descenso de habitantes Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias y Extremadura. Solo registran cifras positivas en todo el país, Baleares y Cataluña, ajenas todavía al declive demográfico general. Ahora mismo el número de residentes en Galicia es similar al de finales del siglo pasado. Hizo 1.500 encuestas en 17 días. Es lo que hoy le ha dicho a la jueza la cuñada de Carmela Silva. Vanessa Falque le ha ratificado en su anterior declaración. Ella hizo el trabajo para el que fue contratada en la empresa Inesapi. Una de las cuestiones que le planteó la magistrada fue cómo era posible que hiciese tantas encuestas en solo 2 semanas. Parece ser que ella no pudo dar una respuesta convincente. La otra persona que hoy prestaba declaración, un funcionario, asegura que el contrato de esta persona fue decisión de esa empresa y no del ayuntamiento. La causa abierta trata de averiguar si hubo un delito de malversación de caudales públicos, pagos realizados por el concello no justificados. 128.000 euros que el ayuntamiento pagó a Inesapi por unos trabajos que no está claro que se llevasen a cabo. ¿Puede comentar algo? ¿Nos quiere comentar? Nos detenemos solo unos instantes, a la vuelta más que contar.